Bienvenidos a una nueva edición de Conexiones Horizontales. Este es el programa exclusivo para proveedores donde exploramos los productos y servicios que son esenciales para la gestión y mantenimiento en la propiedad horizontal. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores quienes hacen posible que cada semana estemos aquí con ustedes. El DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. Altura Panamá, Manly Consulting and Administration. Esto es Radio Voz PH. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. Un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Soy Dora Torres y en el día de hoy estamos en nuestro primer programa de temporada de Conexiones Horizontales. Muy agradecida por este espacio y por la oportunidad que nos da Radio Voz PH. Estamos hoy en compañía de la gerente de proyectos de la empresa Lanco, Pinturas Lanco. Ella se llama Annalise García, la cual pues nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver en pintura y mantenimiento para las propiedades horizontales. Bienvenida, Annalise. Gracias por participar de este programa, este primer programa de temporada. Y pues con broche de oro iniciamos con ustedes para que nos hablen un poquito más de todos los productos y los servicios que ustedes están ofreciendo para las propiedades horizontales. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenos días, Dora. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, tengo el honor de empezar con este kit de programas. Como tú mencionabas, pues mi nombre es Annalise García. Trabajo en el área de proyectos de Lanco Panamá. El día de hoy tengo el honor pues de estar compartiendo con ustedes a través de esta emisora y el espacio que me dan para poder compartir y poder colaborar, ayudar al tema de lo que es el desarrollo y mantenimiento de los pH, que sabemos que eso es bien importante. Creo que la pintura dentro del mantenimiento del pH es uno de los puntos donde más inversión hacen los propietarios y donde incluso Claro, tenemos que recoger esa bendita cuota, la cuota que hay que sí, recoger todos los meses para poder completar la pintura del edificio. Creo que uno de los puntos más importantes es la inversión que tenemos que hacer en el mantenimiento de la propiedad, porque al final eso se revaloriza. Y bueno, es nuestra casita y la tenemos que cuidar. Entonces, bueno, la idea, como bien decía Dora, es compartir esta mañana, poder revisar qué dudas podemos tener con respecto a lo que es el mantenimiento de los pH, cada cuánto tiempo deberíamos pintar, cada cuánto tiempo deberíamos revisar. Entonces, pues aquí estaré pues disponible durante todo este tiempo para que me puedan hacer las preguntas que necesiten pues saber y yo desde acá de manera muy humilde poderlas responder. bueno, tal como tú lo manifiestas, Annalise, para las propiedades horizontales, el tema de pintura de fachada representa una importante inversión. Y díganme aquellos edificios que son súper grandes, donde las cuotas extraordinarias son bastante cuantiosas, o sea, es fuerte. Por ese motivo es que nosotros como administradores de propiedades horizontales tenemos una preparación inicial, o sea, primero tenemos que buscar las diferentes propuestas, ¿verdad? Y una de esas tiene que detallar cuál va a ser el proceso de todo lo que va a requerir el edificio, para que al final pues nos digan cuánto es el valor que engrosa esta propuesta y, como tú dices, solicitar una cuota extraordinaria. Cabe resaltar que cuando nosotros como administradores sometemos esto a una votación de asamblea de propietarios, eh, esto siempre se forma a veces, tú sabes, un poquito, por decirte, polémico, porque hay algunos propietarios que a veces se quieren ir con propuestas un poco más económicas. Hay otros que dicen, no, prefiero pagar un poco más, pero valoro mucho la calidad. Y pues es precisamente ese punto el que yo quisiera pues tocar contigo,
porque pues no todo el mundo puede permitirse pagar una cuota extraordinaria de miles de dólares, 1.000, 2.000 dólares muy frecuentemente. Entonces, lo que uno Así es, quiere o busca es pagar una cuota extraordinaria y que en el tiempo, o sea, tratar de que esa inversión dure, o sea, 5, correcto, 6, 7 años en el correcto. tiempo y que el edificio todavía tenga una apariencia buena, o sea, que la estética esté preservada, que no se tenga que invertir en mayores mantenimientos. Entonces, para eso estás tú acá, para comentarnos cuáles son las alternativas y las soluciones que Lanco Pinturas ofrece a las propiedades horizontales. Bueno, fíjate, ahora, yo creo que lo que comentabas es muy importante, tomando en consideración el hecho de la cuantiosa inversión que hay que hacer al momento en que el PH toma una decisión. Al final, el PH es un conjunto de personas que están compartiendo una comunidad y que uno como, o sea, uno como administrador, en este caso ustedes, lo que buscan es que esa inversión que haga el propietario se vea en el tiempo y que tú puedas ver un sistema de pinturas que te pueda durar. Entonces, por ejemplo, nosotros como Blanco Panamá, una de las cosas que, o por lo menos como nosotros trabajamos, es enfocado en personalizar la atención. ¿A qué me refiero con esto? O sea, lo primero, Dora, tú decías, bueno, hay precios altos, precios bajos, depende de lo que, como el pH estemos buscando. O sea, en primer lugar, yo pienso que, y no sé si me equivoco, pero todos los pH lo primero que buscan es que el sistema de pinturas que coloquen dure en el tiempo, primero. Segundo, que haya una retención de color, o sea, que el color que yo coloque perdure en el tiempo, ¿ok? Y entonces, aparte de eso, también la apariencia a nivel de lo que es hongos, y aquí en Panamá eso es terrible. ¿Por qué? Porque Panamá mantiene normalmente una humedad sobre 85%. Entonces, la humedad relativa acá en Panamá es una barbaridad. Entonces, la idea es utilizar sistemas de pintura que me permitan a mí preservar durante el tiempo ese mantenimiento que yo quiero hacer. Normalmente, cuando cuando se entrega un edificio, la constructora en primer lugar, es asesoría. ¿Ok? ¿Asesoría en qué sentido? En que cada pH tiene una particularidad diferente. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes en el momento en que yo voy a pintar una fachada es ver cómo está la losa o el techo de ese edificio. Eso es A lo eso primero. iba, a eso iba. ¿Sí? Me llamó muchísimo la atención que Jorge, en aquella oportunidad que pudimos visitarlos, me comentaba que casi el 70% de los problemas de fachada vienen de la losa o de la azotea del edificio. Cuéntanos un poco más de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer la inspección, siempre le pedimos al administrador o a la persona que nos lleva, vamos a subir a la azotea, al techo, para ver cómo está, en qué condiciones está. ¿Por qué? Porque fíjate que todo el agua, como yo siempre digo, el agua siempre busca correr. Entonces, aquí en Panamá llueve un montón. Si hay una grieta, si hay una filtración en el techo, ella o en la losa, ella va a correr siempre hacia la fachada. Entonces, por ejemplo, si yo decido que muchos PH lo hacen de esta manera, y bueno, pues eso se respeta, más sin embargo, uno de manera responsable y profesional les dice, oye, si vas a pintar la fachada y tienes una losa con N cantidad de filtraciones, la fachada te puede durar entre 6, 8, 9 meses como máximo. ¿Por qué? Porque por ahí va a empezar a filtrar el agua y se va a reflejar en la fachada. Entonces, como yo siempre digo, si hay poco dinero para invertir, primero revisemos cómo están las losas, cómo están los techos de nuestros edificios y ahí tomemos la decisión si necesitamos impermeabilizarlos
y posteriormente a eso entonces hacer el trabajo. Cuando hablo de techo es techo, losa, paredes, parapetos, o sea, todo lo que incluye la parte superior del pH. ¿Ok? Sobre todo, como tú decías, aquí en Panamá tenemos edificios muy altos. Entonces, Exacto. lo primero que yo siempre recomiendo de manera responsable es revisar cómo está. Si las losas están en malas condiciones, yo diría, señores, primero recojamos una cuota para hacer la impermeabilización o hay muchos PH que toman la decisión de hacer el proyecto completo, fachada y losa, ¿ok? Y que el contratista lo meta en el proyecto. Entonces, normalmente lo que hacemos es ir a ese pH, independientemente, como yo digo, cada pH tiene su particularidad diferente. Hay algunos que, por ejemplo, tienen problemas de grietas. Aquí en Panamá se ve muchísimo. Otra cosa que he visto mucho, mucho acá en Panamá es el tema de que en las losas hay muchos problemas de niveles. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una losa que Se hacen impermeabilicé, emposamientos, tú dices. correcto. Ujú. Entonces, no sé por qué razón, lo desconozco. A nivel de construcción tenemos ese problema. Te puedo decir que de cada 10 pH que yo voy a ver, 8 tienen ese problema. O sea, se les empoza el agua porque en el momento en que hicieron la construcción, no desarrollaron bien el tema del nivel que vaya a la llosa. ¿Ok? Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Yo puedo tener una impermeabilización, pero resulta que cuando llueve se me hace una piscina ahí arriba. Entonces, evidentemente, si el agua está emposada una semana, 15 días allí, él va a ir debilitando el concreto y va a ir debilitando Sí. el impermeabilizante. Entonces, Ujú. hay que revisar todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con pintura. Eso tiene que ver ya con un tema de obra civil. A muchos PH yo les recomiendo, tiren un topping, hagan los niveles y luego entonces impermeabilizan. Entonces, bueno, una vez que se hace esa inspección, nosotros nos dirigimos a el sitio, en este caso al pH, se hace una inspección tanto de la losa o del techo y luego hacemos inspección de todo lo que es la fachada. Revisamos temas como desagües de aires acondicionados, que eso aunque Ok. ustedes no lo crean, los desagües de los aires acondicionados son un cáncer Sí. en el momento en que tú pintas la fachada y resulta que tienes una gotita, una gotita, una gotita, que eso lo que hace es generar más humedad, por tanto, genera hongos. Entonces tú dices, ay, pero ¿por qué acabo de pintar y resulta que hay hongos? No, pintaste, pero resulta que todos los desagües de los aires acondicionados de los vecinos están mal colocados y por tanto hay un goteo en la fachada que imagínate una gotita cayendo todo el día en una superficie. Entonces, al final eso genera humedad y por tanto, por ahí entra el hongo. Eso por una parte. Por otra parte, también hay que revisar todo lo que son los sellos de las ventanas. ¿Ok? Los sellos de las ventanas, la mayoría de las veces, ya al pasar 3, 4, 5 años, ese silicón se vence o ese sellador se vence. Nosotros siempre recomendamos que se cambien los selladores de las ventanas para evitar que el agua entre. Otro tema también, hay muchos pH que tienen como una losita donde está el aire. La mayoría de los Sí. pH, Un no sé alero. por qué, una alera. Es un alero. Ujú. Esos aleritos normalmente no están impermeabilizados en la mayoría de las ocasiones. Eso también hay que revisarlo porque es parte de la fachada. Muchas pH me dicen, no, bueno, es que esa parte es del propietario, no pertenece a la fachada. Eso es algo también que sería bueno revisar ustedes como administradores. Porque si tú le das la potestad al propietario de tomar la decisión si lo impermeabiliza o no, ya ahí entra en otra polémica adicional. Y al final, si pintamos todo y quedan esas losas sin pintar, igualmente te va a afectar la parte de abajo de la losa. Y eso lo he Sí. visto en bastantes pH. Entonces, todos esos temas hay que tomarlos en consideración y cuando nosotros hacemos toda esa inspección, nosotros hacemos un documento donde yo le voy a hacer una recomendación técnica al pH de cuáles son los paso a paso que tenemos que hacer para lograr que al menos ese pH tenga una durabilidad de 5 o 7 años. ¿Ok? La pintura exterior. Hay que tomar en consideración, hay mucha gente que piensa, eso es pinta y ya. No, no es pintar y ya. Hay que ver todas esas variables que influyen en el resultado final de el trabajo. Que podemos utilizar la mejor pintura del mundo, pero si no hacemos el tema de preparación de superficie
y tomar en consideración todas esas variables que le estaba comentando, es como botar el dinero a la basura. Eso es lo primero. Entonces, bueno, nosotros levantamos, como le digo, una inspección técnica, hacemos una especificación de recomendación y una de las particularidades que tiene el Lanco como marca es que nosotros tenemos el sistema completo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos desde la preparación de superficie hasta el acabado final. Por tanto, le garantizamos al PH que todos los productos que utilicen son Lanco y la garantía va por el sistema completo. ¿Ok? Ha pasado que otras marcas no tienen, por ejemplo, el tema de Hay los algo, silicones. hay algo que me llama la atención de lo que mencionaste, y disculpa que te interrumpa. Estás diciendo que generalmente ustedes verifican todo lo que tiene que ver con la losa para después ver la fachada. Suponte que en esa asamblea extraordinaria se aprobó solamente tratar la fachada y no la parte de la azotea. ¿Qué sucede en esos casos? Porque tú recomiendas de que siempre se trate primero azotea o techos y después la fachada y no a la inversa. Correcto. Aun cuando el proyecto pudiese, lo que pasa es que depende. Vamos a suponer si la losa, yo tengo que para poder colocar ay Dios mío, se me fue el nombre. Colocar las cosas esas donde se montan los contratistas a pintar. Las guindolas. Las guindolas. Si yo, hay guindolas donde yo tengo que buscar para anclarme y muchas veces lo que hemos hecho es pintamos fachada y cerramos pintando losa, pero el proyecto Ok, va completo. ¿Me explico? ok. Ahora bien, esa es una alternativa. Tú puedes pintar la fachada porque al final, si tienes que poner las guindolas arriba, eso te va a dañar la impermeabilización. Ok, Pero se puede hacer fachada y luego losa, pero al mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, no es que vas a hacer la fachada y la losa la vas a dejar para el año que viene. Eso no, porque eso te iba a decir, nosotros como Blanco, bajo ese criterio, nosotros no damos garantía. ¿Me explico? O sea, si ustedes pintan, por ejemplo, deciden en la asamblea de propietarios pintar en la fachada y no pintar la losa, y la losa tiene cualquier cantidad de filtraciones, yo como marca no puedo dar una garantía porque la pintura no va a durar, solamente por ese tema. bueno, Entonces, eso es es importante bueno, saberlo también. correcto, es bueno, a mí me gusta siempre hablar claro. Creo que los negocios tienen frutos cuando ambas partes hablan claro. O sea, cuando tú puedes tener claridad y decir esto sí, esto no, esto incluye y esto no incluye. Entonces, para nosotros poder dar una garantía, un respaldo, en este caso, evidentemente, tiene que hacerse el proceso como debe ser. Entonces, como te comentaba, en esa primera parte, nosotros hacemos todo lo que es la inspección, levantamos una especificación técnica, se la entregamos a la administración y nosotros nos ponemos a disposición de que el día que vayan a hacer la asamblea, nosotros podemos asistir y podemos apoyarles en cuanto a explicarles a lo que es la asamblea, explicarles el paso a paso de lo que nosotros estamos proponiendo para el sistema de pintura, en este caso Repin. Nosotros tenemos básicamente dos sistemas que son para exteriores. Uno va con el acabado que es dry coat, que es una pintura hidrofóbica, eh, y el sistema con máxima premium. Ambos son sistemas para exteriores, son sistemas antihongos, son sistemas, una es impermeabilizante y la otra es pintura. Entonces, esos dos como que son los que más hemos comercializado, sin embargo, tenemos otros más, pero yo me enfoco siempre en los pH en esos dos sistemas. Creo que han funcionado bien a lo largo del tiempo. Lanco como marca, Lanco tiene 50 años. Lanco es una compañía que está en 14 países del mundo a nivel de planta. Tenemos 14 plantas a nivel mundial y todas las fórmulas y todo lo demás son fórmulas americanas, son productos de alta calidad, tenemos certificaciones y todo lo demás. Sin embargo, Lanco acá en Panamá tiene 20 años. Y durante 20 años hemos pintado edificios y siempre nos han dicho, mira, se nota que eso se pintó con dry coat o se nota que eso se pintó con máxima. Y yo creo que más que hablar uno de la marca, al final lo que habla es el resultado cuando hay un edificio que ya perdura en el tiempo, que ya son 7 años y el edificio está en buenas condiciones.
También nos En- habías comentado que Drycot es una de tu línea premium, o sea, de la línea que sí, más comercializan ustedes. También me habías correcto. comentado que Drycot se puede utilizar también como pintura, o sea, Sí, es un acabado también. O sea, no solamente correcto, impermeabiliza, sino que se puede teñir y se puede pintar también. Cuéntanos un poco correcto. más. Drycot es la estrella, o sea, a nivel de lo que es el portafolio de productos, es el producto que más se vende a nivel nacional, el producto líder. Eh, Drycot se pueden tintar en el color que ustedes deseen. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos un abanico que se llama Codex. Ahí están todas las opciones de colores. Ustedes pueden escoger un color del abanico y se pueden tintar. Entonces, ¿ese producto qué? Ese producto te impermeabiliza y a la vez también es un acabado final. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, la pintura se va a poner sobre una pintura que ya existe. Entonces, en ese caso, Draico funciona como impermeabilizante. Si fuese, por ejemplo, que yo le voy a colocar sobre el concreto desnudo, el Draico hace la impermeabilización en positivo y en negativo. Ponte que esta sea la pared, Ujú. la hace en ambos sentidos, cuando el concreto está desnudo. Pero en el caso de los repintes, él funcionaría solo en la impermeabilización positiva. ¿Ok? Entonces, el producto es un producto, a mí me parece que es maravilloso, es muy bueno. Em, el nivel de cubrimiento que tiene, la película que levanta a nivel de lo que son espesores, o sea, es un producto ganador. Es un producto que si ustedes utilizan un sistema donde tengamos eh, como última capa o Como las un últimas último dos. paso. Ujú. Exacto. El dry coat, esa pintura les puede, a nivel de garantía, nosotros vamos por escrito 3 4 años de garantía, pero a nivel de durabilidad hay edificios acá en la ciudad de Panamá que tienen 7 años pintados y todavía no lo han vuelto a pintar. Entonces, Ok, entonces, Annalise, tú vas al edificio, levantas una inspección, haces toda una serie de pasos, finalmente entregas al administrador un informe técnico donde tú haces tus sugerencias y tus observaciones y me imagino que allí también indicas cuáles serían los diferentes pasos que ese edificio está necesitando. Una es vez que que entregas ese informe, otra cosa, ¿ustedes como empresa tienen algún listado de especialistas que han trabajado ya con ustedes y que tienen eh, con la- referencias confirmadas con ustedes de que han quedado bien? Porque esa es otra cosa. Para sí, nosotros los administradores, pues siempre está el temor de que, ok, estás comprando una excelente pintura, pero el contratista al final no salió bien, o no salió, no es bueno, o no lo hizo bien. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes de tener un producto tan bueno, pero de repente el contratista pues no ha sido tan bueno? Entonces, ¿cómo se cuidan ustedes para que esto pues no suceda? Porque al final, vuelvo y digo, o sea, vamos al paso inicial, es una inversión importante y es el producto estrella y todo está bien y al final pues el trabajo, la aplicación, el procedimiento no fue tal cual ustedes lo estimaron. exacto. Fíjate, ahora aquí tienes toda la razón. O sea, puede ser el mejor producto del mundo, lo trajiste de la NASA, pero si lo aplican mal, no va a quedar bien. Entonces, el tema del contratista con el producto tiene que ir casado. Si no, si esa fórmula no funciona o no da un resultado positivo, lamentablemente pues no vamos a obtener el objetivo, que al final el objetivo es que el trabajo quede bien y que perdure en el tiempo. Entonces, nosotros sí tenemos, no nos dedicamos nosotros a aplicar, no somos una compañía que aplica, simplemente comercializamos la pintura, en este caso le ofrecemos soluciones a ustedes de sistema. Más sin embargo, sí tenemos contratistas que ya tienen muchos años utilizando la marca y la han utilizado de una manera muy provechosa, han pintado muchos pH. Entonces, puedo, en este caso, pues en el momento en que vayamos, si me lo pide el pH, eso también es importante. Si el pH no lo solicita, nosotros podemos suministrar un listado de contratistas sin compromiso, donde ustedes puedan contactar y entonces esas personas puedan cotizar.
Importante, ahora, que he visto mucho, mucho en los pH. Evidentemente, el tema del conocimiento por parte de los administradores quizás no es un conocimiento vasto con respecto al tema de pintura. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que he visto que sucede en algunos casos? Que vienen y dicen, bueno, hay que pintar el edificio, que venga menganito, sutanito, vienen 5 o 6 contratistas. Y entonces, bueno, le da la libertad de que cada uno cotice lo que tenga que cotizar y simplemente le dicen, yo necesito una garantía de 3 años, de 2 años, de 5 años. Los contratistas se van por su lado, y cada uno trae la propuesta de lo que a ellos les pareció. No se puede Entonces, comparar peras con peras. hay un Una momento tiene esto, el otro te tiene añade esto, pera, el otro te manzana, añade otro. uva, melón, tiene un poco de frutas ahí. Entonces, la idea es como que organizar el tema. En ese sentido, yo les puedo ayudar en que levantamos la especificación técnica. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con un PH donde ellos nos invitan, nosotros vamos y ellos se encargaron de llamar a los contratistas que ellos estaban convocando. Eran 5. Ellos llegaron a la reunión y nosotros en la reunión le explicamos el sistema, ¿ok? Que había que aplicar y posteriormente hicimos una inspección del PH y posteriormente a eso tienen ellos una fecha para presentar una propuesta. ¿Ok? Ok. Una propuesta de que en ese caso el PH decidió comprar la pintura del PH y que ellos nada más coticen la mano de obra. Eso es una manera de hacer, una modalidad. La otra modalidad que muchos PH utilizan es que el propio contratista ponga mano de obra y pintura, pero ya el PH le está diciendo, esto es lo que yo quiero que tú me cotices. Estos son los Ujú. pasos que yo quiero que tú me cotices. ¿Para qué? Para garantizar de que el PH dure en el tiempo. Entonces, si se hace esa reunión, ellos están claritos de que todos tienen que cotizar bajo los mismos pasos. Ujú. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí en ese momento? La productividad que pueda tener cada contrato. Importante que tomen en consideración. Vuelvo y repito, yo les puedo dar un listado de contratistas que trabajan con la marca desde hace muchos años. Pero cuando nosotros vayamos a buscar un contratista para hacer un trabajo en el PH, un trabajo tan importante como ese, tenemos que revisar el historial de ese contratista, las referencias que hay de otros pH. Decirle al contratista, vamos a hacer un recorrido por los pH que ya tú pintaste. Conversar con los administradores de los otros pH para ver la experiencia que han tenido con ese contratista. Exacto. O sea, revisar todo y una cosa que es importante, el tema de la responsabilidad que pueda tener el contratista una vez termine el trabajo. Hay PH que he tenido experiencias muy malas. Hay PH que de repente dicen por abaratar costos, yo no voy a contratar un contratista, sino que se buscan un pintor. O no voy a contratar a Pedro Los Palotes, no digo que está mal, pero al final es un tema de que nosotros como PH somos una empresa, al final somos una empresa. Y Exacto. Así nosotros mismo como es. empresa tenemos que buscar que garantizar que el contratista que me va a estar haciendo el trabajo no sea un pintor que mañana pasado se mudó de aquí para Suero, o se mudó de aquí para Chiriquí, o se mudó de aquí de Panamá, se fue, y ya más nunca pudiste reclamar Una una garantía. garantía. Ujú. Entonces, eso es bien, bien importante. Bueno, después de eso, normalmente cuando el contratista, ya ustedes definen, no, el contratista es Pedro Pérez, ese es el que va a hacer el trabajo. Entonces, nosotros, como marca, damos el respaldo de ir con el contratista y con su personal de campo, darle capacitación en cuanto al sistema de productos que van a utilizar y posteriormente a eso, semanalmente, nosotros hacemos inspecciones una vez por semana para verificar cómo va el avance del trabajo. ¿Ok? Es importante también que ahorita pensando en cosas que me han pasado, es Claro, y importante esos también, avances no es, o sea, no se entienda, como me lo dijiste, de que ustedes están allí asignándole a un personal para que verifiquen que las técnicas han sido aplicadas de la forma correcta, sino que ustedes aleatoriamente, un día a la semana, ustedes van, pasan, verifican y están correcto, atentos a que conversamos con la cumplan gente del y que campo, utilicen sus productos y no que de repente utilizaron un producto para es el primer paso para el segundo y paso, otro después metieron producto. otra cosa. Exactamente. Por eso es que últimamente los pH, o sea, la tendencia ha ido a que el pH quiere Sí, comprar la pintura. Yo la sí. compro y se la doy, como para garantizar de que de verdad sea. Eso por una parte. Nosotros vamos una vez por semana, pero
es importante también que, como tú decías al inicio, yo creo que ahí fue como que la raíz de todo. El tema es que la inversión es una inversión importante. Entonces, claro, nosotros vamos una vez por semana, pero es importante también que dentro de la estructura de costos que ustedes vayan a colocar, Ujú. aparte del contratista, la pintura, ustedes metan en esa estructura un inspector por parte del PH, una persona que me ha pasado que hay algunos eh, propietarios que son arquitectos, ingenieros y se ofrecen a ser el inspector X. O sea, puede ser cualquier persona que tenga el conocimiento en cuanto a lo que es temas de pintura y que pueda estar verificando el trabajo que está haciendo el contratista. Eso Bueno, es hay, bien a veces ahí en ese sentido hay algunos PH que por ahorrarse el técnico o un inspector de la obra quieren asignar al personal de la administración a que verifique todo este tema técnico, que como tú bien lo dices, no somos expertos, no tenemos podemos saber de estética y decir, oye, está quedando bonito, pero no sabemos si de verdad se están aplicando las técnicas correctas, si lo están haciendo bien o mal. Y entonces, eso también es importante recalcarlo aquí porque, digo, para eso es el espacio, de que estos son correcto. puntos de mejora que las propiedades horizontales tienen que estar claras que cuando se hace un proyecto de inversión de este tamaño, de esta índole, pues es necesario la contratación de un personal que pueda inspeccionar y dar fe de que todo se está haciendo de acuerdo a lo Ese idóneo. solicitado. Normalmente, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros tenemos, está el contratista, mira todas las partes que están involucradas en ese proceso. Sí. Está el contratista, está el administrador, están todos los propietarios, porque todos los propietarios opinan. Están todos los propietarios, está el administrador, está el contratista y en este caso está el inspector. Nosotros normalmente cuando vamos a hacer las inspecciones, siempre nos gusta que esté el capataz o la persona responsable del contratista, esté el inspector, esté la administración y estamos nosotros. Normalmente se hace la inspección de esa manera. A veces no pueden estar todos, pero el que esté, nosotros levantamos un informe técnico igual semanalmente con los avances. Lo que está mal o lo que está bien, siempre lo escribimos. ¿Ok? Al finalizar el proceso, nosotros vamos con un equipo que se llama un equipo de un medidor de espesores en seco. Ujú. Y nosotros podemos medir si realmente la pintura tiene el espesor recomendado para que haga su función. Entonces, medimos los espesores de manera aleatoria y ahí entonces nosotros emitimos una carta de garantía. Una carta de garantía donde dice que todo el proceso se desarrolló según lo especificado y según las inspecciones que hemos hecho, porque al final ese informe que se entrega, o en este caso esa carta de garantía, normalmente lo que hacemos es adjuntarle los informes de inspección que previamente se han hecho. Entonces, con eso, pues garantizamos que el proceso se haga de manera adecuada y siempre le damos la asesoría al PH. Vuelvo y repito, de repente me quiero ahorrar unos dólares, pero lo más importante para mí es que todas las aristas estén cerradas. O sea, yo tengo la pintura, ok, perfecto, como decía ahora, la pintura puede ser buena, pero si el contratista no va a hacer el trabajo bien, o si al revés, el contratista es bueno y resulta que la pintura que escogí no es la adecuada, entonces todo tiene que ir casado para que salga todo bien. O sea, tienen que todas esas variables estar y el tema del inspector para mí es importantísimo. El tema del inspector, he visto PH que dicen, no, aquí nosotros queremos ahorrar esos reales y al final, o sea, una vez por semana es que yo como marca voy. Entonces, los demás Claro. días, y cuando voy 1 hora, 2 horas a hacer una inspección. Entonces, uno tiene que pensar en que esa inversión la va a hacer cada 5 años. Y entonces, y me gastó una cuota extraordinaria. Entonces, yo pienso que el tema del inspector es algo que tienen que tomarlo en consideración en el momento en que vayan a hacer ese tipo de trabajo. Oye, Annalise, otra cosa. Bueno, ya, vamos a exponer. Se pintó el edificio, todo salió súper bien, nos entregan nuestras cartas de garantías, todo perfecto. Fantástico. El siguiente paso. ¿Cuánto tiempo consideras tú o cuál sería la frecuencia recomendada para mantener la fachada en buen estado? O sea, ¿tienen ustedes algún producto que sí lo tienes, que me lo mostraste y yo desconocía totalmente que existía?
para tratar como limpiar la fachada cada cierto tiempo. ¿Cada qué tiempo piensas tú que se debe utilizar? Cuéntame un poquito de eso y de ese producto que de verdad yo desconocía y funciona para otras cosas también. Cuéntanos. Bueno, por ahí te voy a mandar un video de ayer, por cierto, estábamos haciendo unas pruebas en Chitre. Oh, ese producto es una barbaridad, de verdad que súper bueno. Por ahí te mando el video ahorita cuando terminemos. Bueno, el tema está en que, a ver, normalmente las construcciones acá, bueno, en todas partes del mundo, las construcciones cuando tienen movimientos, tú puedes pintar hoy, todo está perfecto, y pasa el año, pasan 2 años y pueden haber nuevas grietas, ¿sí? O Ujú, nuevas. Entonces es importante, por lo menos en esa parte es importante acá, revisar una vez al año, cada 2 años. Eso también es bueno colocarlo dentro de las cláusulas que ustedes negocien con el contratista. Ver, mira, ok. perfecto, son tantos años de garantía, pero una vez al año tú me vas a hacer una inspección y si hay alguna grieta, si hay alguna arañita, entonces Ujú, repararlo, porque eso va a ser la salud del, de la, del, o la durabilidad del sistema. Va a depender mucho de eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de cada 6 meses, ustedes deberían, cada 6 meses, una vez al año, dependiendo cómo lo puedan visualizar, utilizar pues un producto que se llama Dry Coat Cleaner, que es un inhibidor de hongos, ¿ok? Aunque yo lo voy a utilizar siempre antes de pintar en el momento en el que se haga la recomendación. Claro, hay edificios que no tienen hongos y en ese caso no es necesario, pero hay unos que sí. Sin embargo, ese producto no solamente es para hongos, sino para smog, por ejemplo, ujú, para cuando pasan los carros y entonces el edificio ya se empieza a ver como que sucio y todo lo demás, ahí pueden utilizarlo como una hidrolavadora suave, colocan el producto y luego como a los 15 a 20 minutos sería lavarlo nuevamente y eso queda como si no hubiese pasado, o sea, queda impecable. Entonces, ese pudiese ser el tema de mantenimiento, dos cosas, limpieza y el tema de las grietas, que sí se abren. O sea, las grietas, tú sabes que el tema de O sea, construcción, una vez al año y el otro cada 6 meses, un año también, o ambas sí, un año. O sea, que hay yo que creo estar que mirando. no pienso que una vez al año, solamente, claro, si por ejemplo es que depende del ambiente, si yo estoy en Clayton, por ejemplo, y tengo un Ujú. pocotón de árboles, Boscoso, es boscoso. Ujú. O exacto, en las entonces playas también. o en las playas. Eso es un buen ejemplo. De repente tengo que hacerlo como que más seguido. Pero acá en la ciudad yo pienso que una vez al año lo podemos hacer sin problema. También el tema me ha pasado que hay edificios que empiezan a trabajar, cuando están hidrolavando se viene un pedazo completo de concreto y queda un hueco así. Entonces también cuando hay que, cuando vayan a negociar con el contratista, también tienen que tomar en consideración ese tipo de cosas, porque he visto de repente PHs donde han tenido un problema porque, no sé, se cayó el material bofo y eso no estaba incluido en el trabajo, y entonces eso es adicional. Entonces, en ese momento van a negociar el precio por metro cuadrado de que si se les caía. O sea, todas esas cosas, véanlas antes de ustedes firmar un contrato con un contratista. Vean todo eso. Temas de material bofo. Incluso ahorita mismo hay varias empresas que se están dedicando a hacer preinspecciones antes de pintar los edificios para ver si hay material bofo y en función a eso que el contratista cotice. No sé si lo has escuchado ahora, Sí, pero claro que hay un montón sí. de empresas que están, de hecho, en esto ya me contactó una para preguntarme si tenía algún pH que le pudiera referir y eso, porque ellos están haciendo estudios de la fachada antes de montar una licitación, para saber realmente cuánto porcentaje de la fachada está bofa, porque eso Eso es evidentemente lo interesante. Es que oculta. casi bueno, en su mayoría edificios de más de 15 años siempre hay que hacer algún tipo de resane y material, reemplazo de algunas áreas donde está bofa. Así que eso siempre involucra algo más de albañilería, pero ya eso es otro Y es tema, ¿no? Y dinero, más caro también, sí, plata. más Entonces, costoso. claro, hay gente que, mira, sin ir muy lejos, el año pasado en un edificio en Coco del Mar, sin dar detalles, se vino prácticamente una bajada completa. O sea, se venía impresionante, se venía todo. Claro, ellos no tenían dentro del presupuesto eso, porque eso nadie se lo imaginó. Entonces, claro, eso es
ese proyecto estuvo parado mucho rato porque no había plata para continuar porque los propietarios no habían tomado en consideración eso ni la administración. Entonces son cosas que de repente pasan y que uno dice, oye, pasó, tenemos que tomarlo en consideración para próximas oportunidades, recomendarle, en este caso a Claro. ustedes los administradores, tomar en consideración esas cosas porque eso se puede parar un proyecto simplemente porque no tomaste en cuenta ese tipo de cosas. Por eso es que están saliendo estas empresas que la verdad, este año es que he visto eso, que hay como que esa tendencia. Ok, oye, hablando ahora de otra cosa, vámonos a otro lado también, porque ustedes no solamente tienen productos para la fachada. Cuéntame de esos productos también que utilizan para el área interior. Hay lugares, por decirte, lobbies, donde no podemos mantener las puertas abiertas todo el día, eh, porque el olor de la pintura pues es fuerte y no se puede. Ustedes también me mostraron algunos productos muy buenos que están enfocados para estas áreas interiores. Cuéntame un poquito más de eso también. Correcto. Para lo que es interiores, nosotros, y o sea, interiores que tienen el problema de que el olor, de que no puede haber olor y que necesitan que sea lavable. Hay un producto de nosotros que se llama Stainless. Stainless es una pintura que es 100% libre de olor. O sea, no huele absolutamente nada. Puede estar pintando ahí y no tiene ningún tipo de olor. Y adicionalmente a eso, esa pintura tiene la particularidad de que es lavable. Entonces, yo puedo pintar, por ejemplo, me fascina para todo lo que son el área de salones de fiesta, por ejemplo, para el área de lo que es lobby, el lobby se ensucia que pocotón, en Ujú. los Los pasillos lobbies de los estacionamientos también. y la parte de abajo porque la gente viene con los carritos del súper, ellos montan sus cosas y cuando zurran toda la pared. Ujú. Entonces, para los PH nos ha funcionado esa línea, es una línea bastante buena, una línea que tiene buen cubrimiento, no solamente en PH, sino en hoteles. A nosotros nos ha ido muy bien con esa línea en los hoteles. Porque recuerden que en los hoteles ellos pintan y el dinero que ellos les entra es por ocupación. Entonces, si ellos Claro, pintan y no huele, pueden ocupar. Hay hoteles que aquí en la ciudad pintan en la mañana y ya a las mediodía están ocupando la habitación, porque no tienen ningún tipo de olor. Entonces, en el caso de los pH, hay mucha gente que es alérgica. Hay mucha gente que, oficinas, porque ustedes también tienen oficinas ahí, correcto. para llegar a un lobby, que el lobby huele a pintura. Entonces, al final, ese producto nos ha funcionado bien para ese segmento de mercado de pH en este caso, hoteles, hospitales también. Utilizamos bastante ese producto, se llama Stainless. Ese producto es lavable y es libre de olor completamente. Tiene cero eh, VOC. Ese Ese producto fue es, el producto con el que ustedes innovaron en la pandemia. no, con el que Ah, innovamos en la cuéntame de ese. próxima Ajá, serie. Máxima Cero es una pintura que es antibacterial. Esa sí está certificada que es 100% antibacterial. Esa lo utilizamos en los hospitales. ¿Se acuerdan que acá en la pandemia nosotros no dejamos de vender? En la pandemia igual se vendió y se vendió muy bien esa pintura porque en ese tiempo, recuerdan que hicieron allá en Atlapa, ajá, hicieron todos estos centros hospitalarios para atender a la gente con correcto. COVID. Y bueno, eso fue una alternativa de pintura para suplir eso. Es una pintura que está certificada que es antibacterial. Ella tampoco huele. Ella es 100% libre de olor. Muy buena, esa pintura es excelente, 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 muy buena. Estoy Ok. enamorada. Otra pregunta, volviendo a tu producto insignia, que es el Tricot. ¿Cuánto abarca en recubrimiento? ¿Cuántos metros cuadrados abarca este producto? Ok, Dorita, mira, por ejemplo, para ese tipo de cosas también es importante el tema de la infección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el rendimiento sobre una pared lisa. En Ujú, estos días que fuimos a 2 pH, por cierto, tuyo, que fui con Ricardo, ujú, hay un pH de ellos que es completamente textura. ujú, Entonces, en la textura la pintura rinde mucho menos. ujú, Cuando la pared está lisa, rinde mucho más. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, en superficies lisas, Dryco a 2 manos, el tanque puede estar rindiendo entre 90 y 100 metros cuadrados. Pero cuando yo voy a la textura y luego entonces entra otra particularidad, hay textura fina, hay textura gruesa, hay textura media. Cuando la ujú. textura está amarrada, o sea, cuando la textura es bien gruesa, la pintura rinde menos porque se mete
dentro de los huequitos de la textura. Ujú, Entonces ujú, puede disminuirme como un 30%, o sea, puede estar rindiendo 70 metros cuando es textura. También influye el color, porque no es lo mismo un cubrimiento de una pintura clara que de una pintura acenta. O sea, cuando son ujú. colores acentos, entonces el cubrimiento baja un poco. No, sin embargo, Blanco tiene una particularidad que también quería comunicarles. Y es que nosotros no mantenemos en este caso dificultad con los colores acentos porque tenemos una máquina. Normalmente la gente le da miedo pintar de azules, de amarillos, de naranja, porque son colores que realmente con el sol se degradan muy rápido. Sin embargo, Blanco tiene una máquina que, por cierto, yo se las mostré ese día. Es una máquina para preparar colores HID, o sea, son High Definition. High definition. Entonces, Ujú. correcto. Entonces, en esos colores o esos tintes son especiales para poder darle el color a la pintura y que perdure en el tiempo, que tenga mayor retención de color. Entonces, en ese sentido, quiero que estén Sí, porque tranquilos a que no. veces tú vas a algunos lugares, cualquier lugar que esté pintado, y después de un tiempo, no sé si por el sol o si es algo particular de la pintura que usaron o si eso ocurre con todas las pinturas, pero no te puedes ni apoyar en estas paredes porque todo se transfiere a la piel. Entonces, Tiene que ver con, exacto, como si fuera una tiza. correcto. De que, o sea, por qué se tiza? Se tiza, en primer lugar, hay que revisar cómo se hizo el proceso de aplicación de la pintura. Porque si, por ejemplo, yo tengo una pared que tiene alta alcalinidad, eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero Ujú. si la pared tiene alta alcalinidad, nosotros también tenemos los equipos para poderles brindar ese servicio sin costo alguno. Bueno, cabe destacar que todo lo que hemos hablado de la especificación, de acompañarlos a las reuniones, de las inspecciones, todo eso forma parte del servicio que nosotros brindamos como compañía. Eso no lo cobramos nosotros, no tiene un Del- costo, sino que es Ok, parte del valor agregado. Entonces, normalmente hacemos, en algunas paredes hacemos medición de alcalinidad. Si la alcalinidad está alta, yo debo utilizar un sellador para superficie alcalina y luego pintar. ¿Qué pasa si yo pinto y no utilizo un sellador? Pasa eso que tú estás diciendo. Se tiza la pintura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede ser que la pintura también sea de mala calidad. Esas dos opciones pueden estar sucediendo. Pero si yo coloco el sellador para superficie alcalina y coloco la pintura, esa pintura no debería tizar. Lo que sí pasa normalmente, que es como cuando uno compra un pantalón y empieza y lo lava y lo lava y lo lava y lo lava, el pantalón se va degradando el color. Igualmente acá, el sol hace que el color se vaya degradando. Eso es normal, va a pasar con cualquier pintura. El tema está en el tiempo en que se va a degradar, ¿sí? exacto. Entonces, en este caso, hay edificios que hemos pintado nosotros hacia El Dorado, hacia Barrio, que tienen 5 o 6 años pintados y todavía el color se ve vivo. Entonces, eso es lo que se busca. Pero que no influye solamente el tema del color como tal, sino el proceso que yo hago. Porque si no hago el proceso bien, me va a atizar, se me va a levantar, se va a englobar, etcétera, etcétera. Se va a ampollar cantidad de Ok, cosas. Hay gente que ha pintado sobre una grieta y sigue pasando el agua por la grieta, evidentemente va a levantar la pintura. Entonces, claro. esas cosas son las que hay que tomar en consideración. Bueno, ya para ir finalizando, unas dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué piensan ustedes o cuál es tu opinión de pintar en invierno o en verano? O sea, con los productos de ustedes, ¿hay algo en particular por la cual pintar en verano o se puede pintar perfectamente en temporada lluviosa? Ay, Dorita. Mira, recomiendo siempre pintar en verano. Siempre Claro, pintar en verano. Siempre. ¿Por qué? Porque, o sea, es el momento ideal, la temporada está seca, podemos avanzar más rápido, etcétera, etcétera. Hay muchos PH que deciden pintar en esta fecha. De hecho, ahorita estamos pintando varios. El trabajo intermitente, porque tú tienes que incluso darle al contratista la gabela no, de que si no puede avanzar lo suficiente es porque está lloviendo. Pero la verdad, mira, eso es un punto bien importante. Tú puedes hacer el proceso adecuado, pero si el ambiente tiene un 85% de humedad relativa o superior a 85%, la pintura que yo coloque se puede enjuagar.
o no Ok. puede secar. A veces no seca. ¿Por qué no seca? ¿Por qué no seca? Porque tienes la nube ahí y ya te va a llover. Entonces, siempre mi recomendación es, no quiere decir que en invierno no se pueda hacer, pero si tú me preguntas cuál es el escenario ideal para pintar, debería ser a partir de noviembre, porque aquí a partir de noviembre empieza como que a secar diciembre. Bueno, dependiendo, Ujú. pero el clima está todo loco, Sí. pero dependiendo. Ok. Y tendencias de color, en cuanto a tendencias, ¿cuáles son las que más están utilizando en este tiempo para pintura de propiedades horizontales? pH, pues. Sí, mira, para pH últimamente han ido mucho a los grises. Blanco, 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 combinado con gris, combinado con crema, pero últimamente la tendencia es mucho al gris navy, gris un poquito más bajito, gris. Hacen como combinaciones eh, de grises grises degradados con blanco. El blanco se está utilizando mucho. Hay pH incluso que han cambiado los colores. eh, Hay pH que tenían azul, por ejemplo, mostaza, chocolate, y han ido a ese tema de querer cambiar el color del edificio, lo cual a mí me parece bien. Mi recomendación siempre yo digo, para que les perdure mucho más tiempo la pintura, es bueno utilizar tonos que sean claros. Utilizar un contraste de repente, si tienen aleros, el alero hacerlo de un color diferente y siempre la fachada tratar de mantenerla en blanco, un color crema claro. Así el pH va a durar mucho más tiempo porque la degradación de esos colores son más lentas. Entonces, mi recomendación es esa. De todas maneras, igual nosotros podemos también asesorarlos con respecto a las combinaciones que pudiésemos ofrecerles. Hay cualquier cantidad de colores. Pero bueno, o sea, al final es como que lo que decía, tú sabes qué difícil, Dora, que se pongan de acuerdo en la asamblea de los colores. Eso, a veces está todo listo y pasa, ya está sellado, ya sellamos, ya todo, y el color y nadie se Sí. decide por el color. Sí, Eso es sí, sí, complicado. eso siempre pasa, eso siempre pasa. Sí, Esto, y es bueno, ya esto, dinos unas últimas recomendaciones, breves recomendaciones para las comunidades de propiedad horizontal, a todos aquellos contratistas también que los ven a través de estos canales para que pues ustedes puedan hacer estas recomendaciones a ellos y a todas las propiedades horizontales, pues, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, pues ponerme a la orden como marca. Lanco Panamá pues tiene sistemas de productos muy buenos para lo que es el tema de los pH. Tenemos un departamento de proyectos que puede brindarles la asesoría del apoyo y el respaldo de la marca. A los pH, a los administradores, a la gente que se dedica a esto, me gustaría, pues, incluso como te dije hace un tiempo atrás, organizar para nosotros poderles incluso dar capacitaciones a los administradores para que conozcan un poco más acerca del tema de las pinturas. em, y bueno, tomar en consideración todas estas variables que estuvimos conversando esta mañana para que sea, pues, de alguna manera, esa inversión que hagan los propietarios se vea reflejada en el tiempo y a los contratistas también decirles que cuentan con nosotros como marca para poderles ayudar y acompañar en todo lo que es el proceso de repinte de los pH. Yo creo que ese segmento es bien, bien, bien importante y es un segmento que requiere mucha atención, mucho apoyo, mucha asesoría. Entonces, ponerme a la orden, bueno, el teléfono mío ni me lo sé, Dora, imagínate. No te lo sabes, ya te iba a pedir tus contactos. Bueno, Ya, dame ya, tu correo electrónico para que ya, podamos, ya para te que lo voy, puedan escribirte y contactarte. De todas maneras, ya, aquí ya te también voy se lo a, voy a pasar a la producción para que puedan añadirlo en el video y te ya te puedan voy a, contactar. este, ok. Ajá. Bueno, de El verdad, número mientras lo busco, a ver, 6480 ajá, sí, 6480 5047. 5047 para que te puedan contactar aquellas personas interesadas Y mi y correo, concerten una cita. Ok. C García, C de casa, García arroba lancopaints.com. Ok. Paints Oye, con S. Annalise, con ese al final, .com. Estoy a la orden para lo que necesiten. Ahí coordinamos y podemos hacer una cita para hacer la inspección
sin ningún compromiso. Y bueno, la idea es poner a Panamá más bonito. Claro que sí, así es como dice por allí, y Panamá debe brillar, ¿no? Así es, así Bueno, es. gracias de verdad por acompañarnos esta mañana, Annalise. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y de querer participar nuestro primer programa de Conexiones Horizontales. Para nosotros ha sido un placer, gracias a Radio Voz PH, a la licenciada Kenia Dué y a nuestro productor Fernando Macri. Bueno, de verdad, gracias, gracias y espero que todos los que nos estén escuchando pues hayan podido valorar toda la información que nos has dado. Y bueno, esperemos que te contacten lo antes posible para que puedan cotizar y ponerse en manos de ustedes, pues con todas esas asesorías que están ofreciendo de manera gratuita como un valor agregado para todas las comunidades. Así Yes. que bueno, no queda de otra que despedirme. Soy Dora Torres y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Bienvenidos a una nueva conexión.